Hola, gracias por estar aquí de nuevo en esta tercer parte del video. Vamos a continuar tejiendo la orilla. Se pone la línea de flores al lado revés y siempre tener cuidado de tener las flores todas a un solo lado y empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lazos. En este se empieza a anudar el hilo a la mitad del lazo. Ahí está anudado el hilo. Voy a empezar con 7 cadenas, una cadena y medio punto. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente lazo se va a tejer un punto alto de 2 lazadas, 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. El punto alto, 7 cadenas, al lado revés se está tejiendo esta vuelta, 7, el punto alto, aquí se empezó. Este es un espacio de 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, y este es el último, que serían 6 espacios, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 cadenas y medio punto en el siguiente lazo, que es el último antes de la unión de la siguiente flor. Se tejen 4 cadenas en medio de cada flor y en el primer lazo que está libre, medio punto. Y así se va a empezar desde este punto, que es este primer lazo que tenemos aquí, después de la unión con la flor. Este es el primer lazo, las 4 cadenas, el medio punto, y se empieza a repetir desde este espacio. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazos de 7 cadenas con 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Así en cada flor hasta terminar toda la línea al lado revés. Está terminada la vuelta con los lazos de cadena y el punto alto. Este es el final de la vuelta. En la última flor se tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lazos y se termina así como se empezó esta vuelta. En este punto, y aquí se va a continuar para tejer una vuelta sobre los lazos de cadena. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el primer espacio. En este siguiente lazo, que es el segundo, se va a tejer un medio punto doble, un punto alto de una lazada
Ahí son 3 puntos. Y el siguiente de una lazada tomando un punto fuera del gancho, 2 y 2. Ahí son 4 puntos y enseguida se van a tejer 5 puntos de 2 lazadas. Son 2, 3, 4 y 5. En total son 9 puntos. En los siguientes 2 lazos de cadena se van a tejer 9 puntos altos de 2 lazadas en cada lazo. Ahí son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Igual aquí van a ser 9 puntos altos en este siguiente lazo de cadena. Aquí está el primer lazo, 7 medios puntos. Aquí son 9, 4 y 5, 9 y 9, y se va a repetir ese mismo grupo de puntos altos, empezando con los 5 de 2 lazadas. Los 5 de 2 lazadas. El siguiente es un punto alto, 1, 2 y 2 lazos. El siguiente, un punto alto de una lazada, el medio punto doble y medio punto. Ahí están los 9 puntos, los 7 medios puntos en el siguiente lazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En las 4 cadenas se van a tejer 5 medios puntos. Ahí está la cadena para unir las 2 flores. Aquí enseguida vamos a empezar a repetir desde este espacio que son 7 medios puntos. Aquí ya 2 veces les he mencionado qué cantidad va en cada lazo, y enseguida los mismos 7 medios puntos que se empezaron aquí, estos son los mismos, y 5 medios puntos. Y este es el primero que se va a tejer con 7. Los siguientes 4 se van a repetir y al final los 7 medios puntos y 5 medios puntos hasta terminar en la última flor. Se terminó la segunda vuelta en la orilla de un lado de las flores. Aquí tengo 7 medios puntos. Aquí es donde empezamos las 2 vueltas. Se desliza en el medio punto y se corta el hilo.
al lado derecho. Aquí se cortó el hilo. Esta es la punta de un lado y aquí está la siguiente punta. Se va a empezar a tejer al lado revés. Se va a anudar en este lado, en este mismo punto que se terminó esta vuelta. Voy a anudar el hilo. Y estamos al lado revés. Vamos a tejer estas dos vueltas. Lo único diferente es que se va a tejer aquí. Voy a tejer 2 medios puntos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 medios puntos en la siguiente cadena. 2, 3, 4, 5, 6. Estos dos espacios de medio punto que tejí son estos dos que se unen en cada flor. Pero como ese es el de la orilla, le tenemos que dar una terminación. Y aquí tejo 3 medios puntos. Enseguida 7 cadenas. El punto alto en el espacio de cadena. 7 cadenas. El punto alto. Siete cadenas, el punto alto de 2 lazadas. Ahí está. Aquí se va a continuar tejiendo 7 cadenas, un punto alto, 7 cadenas y un punto alto. Ahí está este primer espacio de 7 cadenas, es 1, 2, 3, 4 más, con 5 puntos altos. Se tejen 7 cadenas. Y medio punto. 4 cadenas para unir las dos flores. En el siguiente lazo. Después de estos dos espacios con medio punto, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y están los dos que unen la flor con la siguiente flor. Y aquí estamos con las 4 cadenas. Esto ya se hizo a este lado, al lado revés también igual. Se va a hacer así hasta terminar en la última flor, recordando 7 cadenas en cada espacio y 4 en medio de cada flor. Se termina la primera vuelta del lado contrario de la orilla de las flores. Aquí están los últimos 7 espacios de cadena con medio punto y se van a tejer los medios puntos que tejimos en el lado contrario. Voy a tejer 2 medios puntos, 6 medios puntos,
6 medios puntos, y 2 medios puntos en el siguiente espacio. Deslizo y aquí se tiene que cortar el hilo. Esta vuelta se terminó al lado revés. Le doy vuelta al lado derecho para tejer los puntos altos que son igual a esta vuelta. Este espacio, todos estos lacitos tienen el medio punto. Hasta este medio punto es el último. Aquí anudo el hilo para tejer la vuelta de punto alto. Ahí está anudado. Y se empieza a tejer en este lazo los 7 medios puntos y los siguientes puntos que se estuvieron tejiendo a este lado, y se teje hasta este último lazo con 7 medios puntos. Este es el último que está tejido. Este lado que estamos tejiendo es la parte de arriba y esta va a ser la parte de abajo. Después de los 7 medios puntos, se tejen 3 en el espacio de 4 cadenas. Ocho cadenas. Enseguida 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total son 14 cadenas. Se desliza el punto pasando el grupo de medio punto en este espacio. Ahí deslizo y se deslizan los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta que está aquí es la 8. Se van a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se pasan 2 cadenas, 1, 2 y en el siguiente espacio medio punto doble, un punto alto de una lazada, 5 puntos altos de 2 lazadas, ahí está 1, 2, 3, 4 puntos. Este es el punto
y 5. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos para terminar. Se teje enseguida un punto alto de una lazada, medio punto doble y medio punto. Y quedan 4 puntos de cadena para tejer 1, 2, 3 y 4. Aquí son 3 medios puntos. Aquí deslizo. Y 2 medios puntos para tener los mismos 5 medios puntos en medio de cada flor. Se va a continuar en este espacio los 7 medios puntos. Son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 cadenas. Y se va a deslizar en el último punto alto de 2 lazadas, que es este, el último punto. Deslizo. Y se deslizan los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí deslizo estos 2 puntos. Ahí está, a la mitad de cada flor. Aquí vamos a empezar a hacer este mismo grupo. Que es el medio punto, el medio punto doble, el punto alto de una lazada, el punto alto de 1, 2 y 2 y los 5 puntos altos de 2 lazadas. En total son los 9 puntos en este lazo. Aquí se tejen 9 y 9 puntos altos de 2 lazadas en estos dos siguientes. Los dos espacios de 9 y este igual que este espacio con los mismos puntos. Y enseguida los 7 medios puntos en el siguiente lazo. Ahí están los 7 medios puntos. Enseguida en los 4 puntos de cadena se tejen 1, 2 y 3, que son los mismos que se tejieron para empezar la cadena y tejer esta forma en medio de cada flor, todo lo largo de la orilla. Este es el último motivo que se tejió en medio de las dos flores.
Aquí se terminó el último espacio con 7 medios puntos y deslizo en el primer medio punto y ahí se corta el hilo. Esta parte ya les mencioné que es la parte de arriba. Se va a tejer la orilla de la parte de abajo. Ya teniendo toda la línea de flores terminada, la vamos a unir a la primera parte que se tejió. Gracias por llegar al final del tutorial. Los espero en el próximo, que ya es el último para terminar.